Foro. www.escalofrío.com. Fecha: 11 de noviembre, 2009. Usuario: Señor Pisatarántulas. Me gustaría empezar diciendo que no tengo ni puta idea de por qué estoy publicando esto en esta página. Creo que quizás es por miedo. Por necesidad de tener una respuesta a lo último que me pasó hace 2 meses, para intentar evitar que mi cordura se termine de romper en 20 pedazos. Soy un hombre de 36 años, nunca estuve familiarizado con el internet o las computadoras, así que hago lo que puedo. Sé que soy joven, pero no tanto como para seguir creyendo en una mierda como esta. Pero antes de soltar toda la bomba y quedar como un loco, necesito que tengan mi perspectiva. Las cosas que me pasaron en mi vida con este insecto particular, que a muchos les da miedo, a otros quizás no tanto. Pero para mí, no es comparable. Para mí es el infierno mismo andante, en 8 patas. Actualmente vivo en una ciudad poblada, ubicada en la provincia de Córdoba, Argentina. Pero en mi niñez, mis padres, por temas del laburo, tuvieron que mudarse a un pueblo alejado de la ciudad, en medio de las sierras de Córdoba, donde había mucha naturaleza cerca. Por lo que pasé casi toda mi vida en ese horrible pueblo de mierda. Estas criaturas siempre me aterraron, desde niño. Cuando iba a la primaria, una de estas apareció en el aula, bastante grande. En ese momento sentía mucho miedo, y varios salimos del salón hasta que la maestra la sacó por la ventana. Pero sospecho que al principio no era más que una fobia normal, como cualquier otra persona. Pero de a poco se transformó en un trauma, y finalmente, en lo que me persigue todas las noches cuando intento dormir. Luego, años después, cuando yo era adolescente, ocurrió una anécdota que multiplicó mi fobia por 20 veces. Ocurrió en la casa que vivíamos en aquel momento. Una noche de verano, decidí tomar una ducha. Como siempre me baño con agua caliente, sabía que iba a llenarse de vapor el baño, por lo que dejé abierta la ventana pequeña del baño, y la puerta, para que el vapor se vaya. Yo ya le había avisado a mis padres de esto, para que no entraran y me pudiera bañar tranquilo. Me estaba sacando el champú del pelo, por lo que tenía los ojos cerrados. Cuando terminé, salgo de la ducha y agarro la toalla, aún con los ojos cerrados. Entonces, ocurrió la cosa más jodidamente asquerosa que he sentido en mi vida. Cuando saco el pie de la ducha, siento que piso algo melenudo, que se mueve con espasmos fuertes, seguido de un sonido crujiente, como cuando revientas un grano grande. Al instante saco el pie y abro los ojos, para ver cómo la cosa esa de 8 patas, ahora con 6, se va arrastrando con sus patas delanteras desesperadamente, hacia afuera del baño, dejando de rastro un líquido amarillento, parecido al pus, y una pata en el suelo. El asco y los nervios fueron tales, que comencé a temblar y me resbalé hacia atrás, sentándome en la ducha. Grité como un cagón, tembloroso y con miedo. Ese grito hizo que vinieran mis padres, acercándose y me preguntándome que qué había pasado, mientras les gritaba desesperado que mataran a esa cosa que aún se arrastraba, y que se había ido hacia la habitación. Mis padres fueron a la habitación confundidos, y entonces escucho un quejido de asco, seguido de un sonido fuerte, un chancletazo al suelo. En ese momento sentí una arcada horrible, el hormigueo en la garganta cuando sentís que el vómito está tocando la puerta. Los nervios y el miedo aún me recorrían el cuerpo, y miraba a mis alrededores, asegurándome de que no hubiera otra de esas cosas por el baño. Mientras me movía, sentía que aún tenía algo en la planta del pie, pero no quería ni verlo. Sabía que los restos de ese insecto podrían estar ahí, pero no quería ver mi piel tocando esa cosa, por lo que simplemente puse mi pie en la ducha y la volví a abrir, para limpiarlo rápido y sin ver. Mientras el agua caía a mi pie, sentí que algo se desprendió y por instinto lo vi. Una pata entera cayendo al suelo de la ducha. Ahí no aguanté más, y largué todo lo que tenía en el estómago al suelo del baño, seguido de unas lágrimas, cerrando los ojos con fuerza intentando olvidar la sensación o la idea de que aplasté esa cosa con mi pie descalzo. Mis padres vinieron hacia mí, y trataban de calmarme, pero no paraba de llorar y de hacer arcadas. Mi madre era más comprensiva, pero se notaba que no sabía cómo ayudarme. Pues no puedes olvidar lo inolvidable.
Mi padre era más estoico, me decía que es normal que esté así de asustado ahora, pero que ya se me iba a pasar, que por ahora me fuera a la habitación y él limpiaría lo del baño. Fue una situación traumática y humillante a la vez, pero que yo lograría seguir adelante, a pesar de que este recuerdo viene de vez en cuando para molestarme. Mi relación con este insecto de mierda no acaba aquí. Meses después de lo del baño, mi viejo estaba haciendo un asado en el patio de atrás de la cabaña donde vivíamos, y me dijo que le fuera a buscar leña que ya estaba cortada y guardada en una caja del patio donde teníamos muchas cosas tiradas. Cuando agarro un par de esas con mis brazos, y estoy volviendo al patio, me encuentro una sombra negra y peluda en el medio del suelo, enorme, totalmente quieta y apuntando hacia mí. Me quedé paralizado, con piel de gallina y pelos de punta, viendo esos múltiples ojos negros, que quién sabe si te está viendo fijamente o no. El insecto, por alguna razón no se movía. Y yo menos. Entonces, de repente veo como un ladrillo que viene desde la derecha, le cae encima, aplastándola y despedazándola, sacando a volar distintas partes oscuras que quién sabe qué mierda eran. Juro hasta el día de hoy, que sentí que algo me rozó el rostro, cuando la cosa esa fue destruida y sus partes salieron volando. Había sido mi padre, que apareció al instante y me dijo, un poco con humor, que evitó otra tragedia, recordándome lo del baño. Mi padre jamás supo que lo que me dejó en shock, no fue solo el insecto en sí, sino ver toda esa maraña de patas peludas saliendo a volar y retorcerse en el aire. Si me pone nervioso ver una tarántula normal, quieta, imagínate la sensación que causa ver una moverse a espasmos y de manera desesperada. Luego fuimos a donde estaba la parrilla. Mi padre creyendo que hizo una buena acción, mientras yo vi para atrás, viendo cómo los restos del cuerpo de esa cosa, aún se movían, dando los últimos espasmos nerviosos. Esa tarde no comí nada. No pude. Y no fue solo ese día. Empecé a notar que cada vez que veía una de estas cosas, ya sea en la tele o algo así, me quitaba el apetito completamente y a veces hasta me asqueaba. Como una vez que estábamos desayunando en una cafetería, y en la tele, estaba puesto un documental de Animal Planet, en el que apareció una tarántula por unos segundos. Eso fue suficiente para que yo tuviera que apartar la mirada y no querer seguir comiendo. Como dije, cuando te digo que le tengo fobia a estos insectos, es porque te hablo en serio. Antes de ir al presente y contar la razón por la que escribo esto, quiero contar la última anécdota. Ocurrió cuando yo ya tenía 18 años, y fue la que me hizo irme de la casa de mis padres para irme a vivir a la ciudad, que es donde vivo actualmente. Seré breve, porque no es tan fuerte. La del baño definitivamente es la peor. En fin, una noche estaba durmiendo y, no recuerdo qué estaba soñando exactamente, pero sí que estaba teniendo una pesadilla o algo así. Cabe destacar que estaba tapado hasta el cuello con una frazada, ya que era invierno. Entonces abro los ojos y me despierto de la pesadilla, aún nervioso. Ya calmándome, decido levantarme de la cama. Cuando me saco la frazada de un movimiento rápido, siento que algo pesado estaba en la cama y que se cayó de esta, o más bien, que salió volando cuando me destapé. Estoy seguro que varios de ustedes han sentido algo así, como cuando tienes el control de la tele enrollado en la frazada y, al destaparte, sientes como el control cae al suelo. Pero la diferencia con esta anécdota, es que no escuché ningún ruido de algo que se cayera al suelo. Así que confundido, intento ver el piso desde la cama, a ver qué fue eso que se cayó. Entonces, en la penumbra lo veo. Una sombra pequeña, que se va corriendo rápidamente hacia la oscuridad, y saliendo de la habitación. Yo ya sabía lo que era. Las náuseas aparecieron nuevamente. Esa noche no dormí. Tuve que esperar al día siguiente a que fuera de día y mis padres estuvieran despiertos, para sentirme más seguro. Meses después, me fui a la ciudad con 19 años. Mi padre me consiguió un trabajo y me pasaban dinero, así que tuve mucha ayuda. Fue complicado, pero era mejor eso antes que seguir viviendo en ese jodido pueblo, rodeado de naturaleza.
Los traumas no sanaron, simplemente aprendí a convivir con ellos, y era más fácil debido a que en la ciudad no hay de estas. Con respecto a mi vida, a pesar del estrés laboral, mejoró significativamente. Conocí gente, entre ellos mis amigos, aunque siento que no son de mucha confianza. Pues cuando les conté mis anécdotas con estas criaturas, en una noche de cervezas, ellos solo se rieron. Cuando para mí es un tema serio, o que me marcó bastante. Esa noche nació el apodo, el pisatarántulas. Lo odio. Por suerte cuando les dije que no me causaba ni pizca de gracia, ellos pararon de hacerlo y me tomaron más en serio. La única que me tomó en serio desde el principio, fue mi pareja, cuando le tuve que contar la razón por la que no quería ir al zoológico, pues tenía miedo de que hubiera una de estas. Desde entonces no volví a ver estos insectos. Hasta hace 2 meses. Sé que no estoy loco. Yo sé lo que vi. No puede ser real, pero tampoco puede ser mentira. Necesito una respuesta, lo antes posible. Hace 2 meses. Fuimos de campamento con mis amigos, a un bosque que está bastante alejado de la ciudad, en el sur de la provincia. Como ya se habrán dado cuenta, un bosque es igual, a mayor probabilidad de ver una tarántula, en especial si es en el sur. Por lo que pueden deducir que no habría ido a acampar. Pero como ya fui 2 veces con ellos, años atrás, y no hubo problemas sino que la pasé bien, estaba más seguro en ir de nuevo. Por lo que empacamos nuestras cosas y partimos un fin de semana, para volver el lunes que era feriado. Hay algo que acabo de recordar. Pero antes de contarlo, voy a ponerles nombres al azar a mis amigos, así pueden entenderlo mejor. Javi, el más joven y jodón del grupo, con 27 años. De hecho, fue él el que me puso el apodo. Oscar, es más tranquilo y sereno, tiene aproximadamente mi edad. Y después habían 2 más, pero ellos no tienen relevancia en lo que voy a contar. En el viaje en el auto, Javi mencionó que la última vez que habíamos ido a acampar, había visto a lo lejos, una especie de depósitos en el medio del bosque, abandonados y llenos de plantas. Dijo que quería ir a explorarlos en la última acampada, porque tenía como decoraciones de muchos colores o algo así, no se le entendió una mierda. Pero que como los vio cuando ya nos estábamos yendo, se quedó con las ganas. En ese momento creo que nadie le dio atención o simplemente se rieron, no lo recuerdo. Cuando llegamos al lugar, hicimos lo mismo de siempre, dejar nuestras cosas, pescar, hacer un asado, tomar cerveza y demás. Durante toda la acampada, todo salió bien y tranquilo. Hasta que cayó la noche, y entonces, Javi mencionó de nuevo los depósitos, y que fuéramos a explorarlos antes de que oscureciera del todo. Cuando nos dijo que estaba aproximadamente a 1 kilómetro, le dijimos que ni de chiste, que iríamos al día siguiente. Y así fue, al día siguiente, al mediodía. Javi, Oscar y yo, partimos a ese lugar. Los otros 2 miembros del grupo se quedaron. Por eso no los nombro aquí. Nadie esperaba encontrar nada interesante allá, ni siquiera Javi. Él decía que simplemente le gusta explorar, y saciar la curiosidad. No voy a negar, que en ese momento, caminando en el medio del bosque, tenía un presentimiento de que uno de esos insectos podría aparecerse. En especial porque estaba haciendo un poco de calor. Seguimos caminando por el camino de tierra del bosque, que era muy pequeño. Tan así que, incluso yendo en fila india, uno detrás del otro, los arbustos nos tocaban los cuerpos. Eso aumentaba mi miedo de que apareciera una tarántula, o que saliera corriendo desde el pasto, hacia el otro lado. Y si algo así pasaba, no tenía a dónde correr. Pues no sabes qué insecto puede haber debajo de todo ese pasto y arbusto. Es como estar rodeado de incertidumbre, donde puede estar lo que más te aterra. A pesar de mi incomodidad, seguimos caminando, hasta finalmente, comenzar a divisar detrás de unos árboles los galpones que Javi mencionó. Eran en total 3 depósitos, no muy grandes. Y tenía razón, uno de esos tenía decoraciones en la entrada. Eran papeles coloridos, pero ya se le notaban viejos y desgastados, al igual que los otros galpones.
Parecía que no hubiera pisado nadie por aquí desde hace un buen tiempo. Yo diría que años. Los depósitos eran pequeños, se notaban que era un lugar para guardar cosas. Ahora que recuerdo, ninguno de los depósitos tenían un logo, símbolo o marca, que indicara que pertenecían a alguien. Por lo que se me hizo raro que estuvieran sin supervisión, pues no había nadie en el lugar más que nosotros. Ni un alma en 1 kilómetro a la redonda. Entonces, finalmente llegamos. Oscar le dijo a Javi, algo que como mierda encontró este lugar. Javi lo interrumpió diciendo que primero íbamos a ver el que tenía decoraciones en la entrada. Entonces Javi fue trotando hacia el galpón, y antes de abrir la puerta, nos miró esperando que fuéramos con el mismo entusiasmo. A mí no me importaba. Oscar le dijo que no le parecía una buena idea, que podríamos estar haciendo algo ilegal. Javi dijo que no robaría nada, que solo quiere echar un vistazo. Oscar, después de ver alrededor, supongo que para asegurarse de que no hubiera nadie, hizo un suspiro de cansancio y empujó la puerta, que ya estaba semiabierta. Yo estaba a punto de susurrar, que quizás ya había alguien adentro y que preguntemos por las dudas. Pero apenas Oscar abrió la puerta, una gruesa tela de araña se desprendió. Un escalofrío recorrió toda mi espina dorsal. Pero no dije nada. El lugar estaba a oscuras, no había ni una luz. Javi entonces entró al lugar sin pensarlo, como es típico de él. Oscar sacó su linterna multiusos del trabajo, que iluminaba muy bien, y entré con él. El calor que hacía dentro del depósito era mucho más intenso que afuera, seguramente por el encierro del lugar. Entonces comenzamos a explorar el oscuro galpón. Ojalá jamás haberlo hecho. Comenzamos a adentrarnos, a ver qué era lo que había en este misterioso lugar. Cajas de madera, llenas de juguetes de mala calidad. Máscaras de plástico, calabazas de plástico, cuchillos falsos, con sangre falsa. Los colores que predominaban eran el naranja y el violeta. Es ahí cuando Oscar lo dijo. Decoraciones de Halloween. ¿Por qué hay decoraciones de Halloween aquí? Javier, ya más calmado, empezó a decir que esperaba encontrar algo más. Parecía decepcionado. Pero había algo en lo que yo no dejaba de sospechar. Las gruesas y enormes telas de araña que habían por todos lados. Cuando lo mencioné, Oscar me dijo que claramente son decoraciones de Halloween, que no son de verdad. Yo lo insulté en broma y le dije que ya sabía, que no era estúpido. Pero no era así realmente. Realmente estaba empezando a asustarme. Las telas de araña parecían todo, menos falsas o de decoración. Eran extremadamente reales, y abarcaban todo el techo del lugar, junto a las esquinas. De repente, Javi dijo: muchachos, miren lo que encontré. Mientras nos hacía seña de que fuéramos. Javi estaba en otra habitación, investigando por su cuenta. Oscar entonces empezó a caminar hacia Javi, pero lo detuve. Le dije que yo no iría. Que no quería adentrarme más al lugar. Oscar, siendo el que más me respetaba, me dijo que lo entendía y me dejó su linterna, pues Javi ya tenía una. Pasaron segundos. Luego minutos. Minutos largos en los que yo estaba parado en el medio de la oscuridad, solo, con linterna en mano viendo las enormes telas de araña, con escalofríos. Oscar y Javi no parecían volver, así que yo, por aburrimiento, comencé a caminar con un poco de miedo, alrededor del lugar. Entonces, merodeando por el hangar, veo una puerta que estaba medio abierta. No recuerdo que hayamos visto esa puerta antes, tal vez por la oscuridad del lugar. Por lo que, por curiosidad, despacio, comencé a acercarme a la puerta. Maldigo ese día de mierda. Maldigo mi puta curiosidad de mierda. Maldigo no haberme ido del lugar antes. Como lo dije antes, no estoy loco. Así que lo escribiré así nomás, y que salga como salga. Me acerco a la puerta. La empujo suavemente, con poca fuerza, ya fue suficiente para que se abriera por completo. Enormes telas de araña se desprendieron. Sin entrar a la habitación, apunto mi linterna adentro. Entonces lo vi. Vi esa cosa. Era gigante. Enorme. No, enorme no. Colosal. Peluda.
Horrible. Asquerosa. Sus múltiples ojos brillaban por mi linterna. Sentí que se me vino el mundo abajo. Sentí que estaba viendo algo que no podía existir. Sentí que iba a morir en ese instante. La bestia era enorme. No te hablo de 30 centímetros. Te hablo de metros. Te hablo de un tamaño más grande que una persona. No me creas. No lo harás. Pero yo te estoy contando las cosas como fueron. Estaba paralizado. Unas lágrimas empezaron a rodar por mi cara. ¿Cómo podía existir algo así? No era posible. La cosa no se movía. Para nada. Y yo, paralizado. Tenía miedo hasta de parpadear. Nunca había sentido algo así. Entonces unos pasos comenzaron a acercarse detrás mío. Ni siquiera reaccioné a ellos. Eran Javi y Oscar. Vinieron hacia mí. No recuerdo qué me dijeron. Vieron mi cara, se acercaron. Luego vieron lo que estaba viendo. Y recuerdo que ninguno de los dos dijo nada. Por unos largos segundos, los tres mirando algo que parecía desafiar todas las leyes de la naturaleza. No sé qué sintieron ellos en ese momento. Pero yo sentí algo que jamás podré describirlo, no importa la cantidad de palabras que existan. Entonces, Oscar rompió el silencio. ¡Qué decoración de Halloween más realista! Javi comenzó a moverse, pero seguía viendo a esa cosa. No recuerdo sus expresiones. Creo que nunca vi sus caras, pues estaba muy en shock. Oscar se volteó hacia mí y me volvió a hablar, con una mano en el hombro. Tranquilo, amigo. Es muy realista. ¿Verdad? Entonces, escuché lo que dijo el hijo de mil puta de Javier. Lo dijo muy débil, casi un susurro, pero lo escuché. ¿Estará viva? Empecé a sentirme mareado. Que en cualquier momento mis piernas dejarían de responder. Sentí algo caliente en mi entrepierna que empezó a caer al suelo. Creo que no lo dijo de forro. Creo que realmente se le escapó decir eso. Pues sospecho que él también estaba en shock. Oscar respondió al instante. Cállate, imbécil. ¿Cómo va a estar viva esa cosa? Fíjate, ni se mueve. Javier no respondió. El silencio volvió. Los tres mirando la cosa de nuevo. Entonces, Javier le dijo a Oscar, sin dejar de ver la cosa. Lánzale algo. Un pinchazo de escalofríos me recorrió todo el cuerpo. Oscar tardó en responder. ¿Qué? Lo que escuchaste. Lánzale algo. Una piedra. Un ladrillo. Lo que sea. Algo que confirme que esa cosa no esté viva. Oscar no respondió. Segundos de silencio. Sospecho a día de hoy que Oscar también estaba asustado. Javier continuó. Vamos. Ahora. No me puedo ir sin descubrir si esa cosa es una decoración o algo así. Yo estaba sin moverme. Oscar respondió. Cerrá la boca, Javier. Es una decoración de Halloween. Vámonos de aquí. Javier dijo. Mira cómo está este. No se puede ni mover. Una vez que le lances un ladrillo a esa cosa, y se rompa, demostrando que es papel maché, este se quedará tranquilo. Oscar suspiró. Sos un imbécil, Javier. Su suspiro sonó tembloroso. Entonces escucho a mi derecha, que es donde estaba Oscar, que agarra algo del suelo. Le tiro este ladrillo, una vez que se rompa ese muñeco, entraremos. ¿De acuerdo? Yo no respondí, no podía. Javier tampoco dijo nada. Oscar vuelve a preguntar. Dije, ¿de acuerdo? Javier le tomó unos segundos responder. Solo lánzale eso. Oscar dio un paso hacia adelante. Levantó el brazo con el ladrillo grande, apuntando a la cosa. Segundos de silencio. Dio otro paso más lento. Javier le dice. Tíralo de una vez. Entonces, por primera vez, tembloroso, yo hablo. ¿Y si está viva? ¿Qué hacemos después? Ninguno respondió.
Oscar se quedó tieso, como estatua, con el ladrillo todavía levantado. Tembloroso y tartamudeando, me dijo Javier: esa cosa no está viva. Vamos, Oscar, hazlo. Comencé a temblar aún más fuerte. Me aterraba lo desconocido de esta situación. El ladrillo era la respuesta, y me aterraba descubrirla. Si estaba viva, ¿qué pasaría? ¿Correrían peligro nuestras vidas? No. No es posible. Porque algo así no puede existir. ¿Verdad? Oscar lo veía con el ladrillo en la mano. Aún no se animaba a lanzarlo, realmente estaba nervioso. Incluso cuando algo suena falso desde lejos, tu cerebro te hace sentir miedo igual. Segundos de silencio pasaron. Oscar se dio la vuelta y lo dijo: nos vamos. Ya mismo. Javi respondió: ¿qué? Oscar comenzó a caminar rápido, pero pasos sutiles, mientras dejó el ladrillo suavemente en el suelo. Se notaba que no quería hacer ruido. Agarró nuestros antebrazos, con mucha fuerza. Dije que nos vamos. No se discute. Javi, quejándose del agarre, dijo: está bien, nos vamos. Yo jamás dejé de ver la cosa esa. No podía. Todavía estaba en shock. Oscar me agarró de los hombros y me empezó a empujar lentamente para que nos fuéramos. Cuando estábamos alejándonos de la habitación, en menos de un segundo, ocurrió lo peor. Veo como Javi, de la nada, en un momento repentino, toma el ladrillo que Oscar dejó en el suelo. Oscar solo llegó a decirle: no. Espera. Para luego, Javi, en desesperación, lanza el ladrillo con todas sus fuerzas, adentro de la habitación donde estaba la cosa esa. Un sonido fuerte se escuchó. Cosas que se empezaron a caer y a romperse. Rompimos a correr, sin mirar atrás, los tres. Dejando todo tirado, celulares, linternas, lo que sea. Nos llevamos puesto todo el lugar, tiramos cajas, estanterías, todo. Javier iba primero, y reventó la puerta hacia afuera con el hombro. Corrimos y corrimos por el bosque. Ni siquiera miré para atrás ni un segundo. No estaba seguro si Oscar nos seguía o no. No estaba seguro si Javi se fue por otro lado. Yo solo empecé a correr. Correr y correr hacia donde fuera. Cuando menos me di cuenta, me quedé solo, corriendo por el bosque hacia el frente. Miré a mi derecha. Nadie. Puros árboles. Miro a mi izquierda. Lo mismo. Es ahí cuando decido parar. El pecho me ardía de la falta de aire. El corazón me latía a 1000. Miraba para todos lados, rodeado de árboles. Buscaba desesperado los depósitos, a ver si me alejé de ellos de manera correcta. Y así fue. Giraba en mí mismo y no paraba de ver más que puros árboles. Pero la paranoia atrapó mi cabeza. Pues no paraba de imaginarme esa cosa caminando por el bosque. Tal vez buscándome, tal vez no. Tenía la cabeza en blanco, no podía pensar en nada. Si corría todavía más, me perdería en el bosque. Si me quedaba quieto, tal vez, solo tal vez, esa cosa me alcanzaría. Entonces corrí, pero hacia el otro lado. Todavía estaba perdido, pero decidí correr hacia una dirección exacta, por alguna razón. Después de esto, no recuerdo nada. Absolutamente nada. Lo último que recuerdo fue que estaba en el auto, de camino al hospital, con mi grupo de amigos. Por un segundo pensé que había sido un sueño o alguna otra mierda. Pero vi mis manos y pies y estaban cubiertos de barro y suciedad. Empecé a preguntar y mis amigos me empezaron a contar algunas cosas. Me dijeron que cuando Javi y Oscar volvieron al campamento, volvieron un poco asustados porque cuando estaban corriendo, vieron que yo me fui para otro lado y que había desaparecido entre los matorrales. Así que, fueron a buscarme todos juntos. Dijeron que estuvieron horas. Como no me encontraron, y se estaba haciendo de noche, decidieron volver. Cuando llegaron al campamento, me dijeron que yo estaba ahí, sentado, con la mirada perdida. Estaba todo sucio y cubierto de barro.
Como no respondía a nadie, ni reaccionaba, me subieron al auto y me llevaron al hospital. Pero el episodio de amnesia no me importaba. Así que hice la pregunta. ¿Fue real? ¿O no? Oscar y Javi sabían bien a lo que me refería. Oscar me respondió. Sí, pero no lo que crees. El idiota de Javier quiso asustarte, pero se le fue de las manos. Empezó a correr y cuando dejó de correr, tú seguiste corriendo hacia adentro del bosque. Intentamos detenerte, pero fuiste demasiado rápido. Ahí es cuando el imbécil se dio cuenta que la broma fue muy pesada. Pero menos mal que estás aquí con nosotros ahora. De todas maneras te llevaremos al hospital por las dudas. En ese momento me enojé, y les dije. Eso no responde a mi pregunta. ¿Era real? ¿O no? Oscar se volteó a verme. Javi respondió. Tranquilo amigo. ¿Cómo va a ser real ese muñeco? Fue tu cabeza. ¿Muñeco? ¿Ustedes volvieron a entrar para confirmar si esa cosa era un muñeco o no? Le dije a Javi, viéndolo directo a los ojos. Él se quedó en blanco, parecía que no sabía qué responderme. Entonces Oscar respondió, desde el asiento de adelante. Claro que sí. Javi te fue a buscar y yo volví a buscar nuestras cosas. Y ahí lo vi, estaba todo machucado por el ladrillazo que le lanzó Javier. Oscar me miró y sonrió. Creo que rompimos algo muy caro, me dijo. Pero no le creí una palabra. No le creí una mierda. La reacción de Javi me dijo todo lo que quería saber. Minutos después, de manera sutil, empecé a buscar en el auto, el bolso que llevamos al galpón, para ver si era verdad que fueron a buscar las cosas. No lo encontré. Ellos no volvieron a entrar a los depósitos. Lo sabía. Y eso solo significaba una cosa. Decidí no hablar más. Pero mi cabeza hablaba conmigo. Y habla conmigo hasta el día de hoy, 2 meses después. ¿Era real? ¿Y si era real? ¿Qué nos habría hecho si nos atrapaba? No. ¿Cómo mierda puede existir algo así? Pero... no se movía. ¿Acaso estaba muerta? ¿Qué mierda había en los otros 2 depósitos? Ese tipo de preguntas son las que me hicieron pasar de dormir 8 horas al día, a veces, tan solo 2 horas. Últimamente no ando bien. Estoy paranoico, con miedo, con algo en mi cabeza que quiero resolver a toda costa, pero siento que no puedo. Volví a ver a mis amigos unas semanas después. Me preguntaron si estaba bien. Les mentí y dije que sí, aunque mi aspecto físico me desmentía. Yo no logro entender cómo ellos están bien. Los veo tranquilos, sin miedo. Viviendo su vida lo más normal. En cambio yo... he discutido ya unas 10 veces con mi pareja. Me dice que estoy muy obsesionado con eso. Me dice que me ama, pero que ya no sabe cómo ayudarme. Que las noches en las que me despierto llorando, ella también se angustia. ¿Cómo mierda los otros pueden seguir así después de lo de aquel día? ¿Cómo pueden estar tan convencidos de que era un muñeco si no volvieron al lugar? Cualquier persona quien esté leyendo esto, pensará que estoy mal de la cabeza. Que estoy enfermo, que necesito ayuda. Pero aún no saques esa conclusión. Pues vengo con más. He ido a la psicóloga y a la psiquiatra. Las hijas de puta no me creyeron. Después de ver que mi cabeza, mi relación con mi pareja, y mi trabajo, se estaban pudriendo por esto. Intenté hacer algo para remediarlo. Decidí que, volvería a esos depósitos por mi cuenta. Y esta vez lo confirmaría por mi cuenta. Esto pasó hace más o menos una semana. Sin avisarle a nadie. Más que dejando una nota en la mesa para mi pareja cuando volviera del trabajo. Me armé una mochila. Me subí al auto y fui. No iba al campamento ni nada. Iba a entrar directamente al galpón. Y así fue. Fui de día, pero aún así, tenía miedo. Fui temblando durante todo el viaje. Me tomé 2 clonazepam para bajar mis nervios.
Luego de unas horas de viaje, llegué al lugar. Dejé el auto donde terminaba la calle, y emprendí a caminar. Media hora después. Allí estaban. A unos 20 metros. En el bosque. Los 3 galpones. Uno de ellos con las decoraciones en la entrada. Esperé un rato más. A paso de caracol, empecé a acercarme al galpón. La puerta estaba abierta hacia afuera. Me asomé al lugar. Prendí mi linterna. Empecé a mirar para los alrededores. Estanterías caídas. Cajas caídas con juguetes desparramados. Objetos rotos. Supuse que fueron las cosas que tiramos cuando salimos corriendo. Todo estaba igual como cuando nos fuimos. Todo. Incluso. Ahí lo vi. En el suelo. El bolso con nuestras cosas. Lo sabía. Empecé a jadear, a temblar todavía más. Pero tenía que hacerlo. Tenía que entrar, para terminar con esto. Entonces. Entré. Todo estaba igual. Las telas de araña, por todos lados. Igual. Ahí vi la puerta. La reconocí al instante. Estaba abierta por completo. Sentí que en cualquier momento me iba a morir. Que algo me saltaría en la cara. Solo me faltaba apuntarle con la linterna. Y todo. Se resolvería. Apunto con mi linterna. Y empecé a reír. A lagrimear. A llorar. Y es porque, no lo vi. Pues no había nada. La habitación estaba vacía. Pero no lloraba ni me reía porque esa cosa no estaba ahí. Sino porque todo lo demás, absolutamente todo, estaba igual que cuando nos fuimos. Con excepción de que esa habitación, que tanto me persiguió en mis pesadillas, ahora no había nada. Me reí porque ahí entendí, que me moriré con la pregunta en mi cabeza. Y me reí aún más fuerte, cuando vi que en el suelo, donde estaba esa cosa antes, había una mancha oscura, como un líquido que ya se secó.